toma asiento, por favor. Gracias. Viste que tengo un poquito de unos líos con el audio recién, al principio, entonces yo siempre le digo a los chicos, bueno, cuando no anda, simplemente arranquemos como está, a capela. Eh, por supuesto que cuando uno tiene todo armonioso y el sonido perfecto, suena todo más lindo, pero la sintonía no se da por la calidad del contexto, sino por saber sintonizar internamente con la presencia de Dios. Estas cosas nos cobran simplemente que todo lo que es, digamos, accesorio, aunque es muy útil, siempre no necesariamente es indispensable. Por supuesto que a todos nos gusta que suene más lindo, que se vea más lindo, pero también uno tiene que adaptarse. Yo trato de decir a los chicos, bueno, cuando no está funcionando, deja todo de lado y sintonicemos a capela, ¿sí? Y cantemos y adoremos. Porque esta es la parte más importante. Pero cuando no funciona nos distraemos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué sirve esto para explicar? Bueno, porque los contextos muchas veces nos distraen. El contexto de mi circunstancia, el contexto de a veces de no entender una cosa, pero si uno toma ese segundo y ora al Padre, ¿sí? Y conecta y se sintoniza, las cosas comienzan a ser grandes. ¿Por qué? Porque cada circunstancia que nos toca vivir va a ser diferente. Cada experiencia que te generas preguntas va a ser diferente. La palabra es la misma, el valor es el mismo, pero el resto va cambiando. Es decir, todo va cambiando. El contexto en el cual Jesús enseña, en el cual tenemos nuestros textos bíblicos, el su evangelio especialmente, es un mundo totalmente diferente al nuestro. En cuanto a la cultura, los medios de comunicación, cómo se movía la gente, etcétera, etcétera. El lenguaje en el cual, los preconceptos con los cuales hablaban, el entendimiento cultural en el cual Jesús como Mesías viene, de lo que el pueblo de Israel esperaba. ¿Y por qué digo estoy diciendo esto? Bueno, porque es la intuición del texto. Y sea como ejemplo, a veces, estas pequeñas cosas accesorias como la música, ¿sí? Como el audio, o estamos en un problema entre el lenguaje, lo explico, entre la consola que es analógica y el otro sistema que es digital. Estamos buscando un aparato que traduzca, es decir, que mande lo analógico, lo transforma a digital para que la música salga cuando cantamos en la imagen. Y ya estamos dando vuelta con eso porque no le encontramos la vuelta. Es un tema de lenguaje. Y parece tonto, ¿no? Pues, bueno, ¿qué es el analógico? Bueno, el analógico por ahí es como, sería como más un Ford Falcon, para los viejos, ¿viste? Que usar un, no sé, un auto moderno, esto, un Toyota híbrido, ¿viste? Que sí, pero, y abrís el motor y decís, che, ¿y esto cómo funciona? ¿Y el carburador dónde está? Pero funciona igual. ¿Viste? Pero no, pero el viejo Ford no te dejaba nunca tirado. ¿Sí? Pero, ¿viste? Pero no te sacaban los repuestos. Y no va a haber más repuestos y no va a andar más. Porque fue para una época, para un tiempo. Y ahí hay algo que como humanidad nos tenemos que adaptar, ¿no? Y entender este mundo, la problemática de este mundo, el contexto en el cual estamos predicando, qué habla el mundo, qué está pasando en el mundo, y volver a ser la iglesia, la voz profética a este mundo. Pero no profética como causado porque mi hijo me mostró el otro día, o me anda, a usted me mostró, yo no lo había visto, me mostró ella, que en África, un, un exagerado dijo no, que el Señor venía, el arrebatamiento venía a tal fecha. Y fue multitud de gente al bosque en África esperando que vinieran. Y ¿sabes cuánto esperaron, no? Esperaron 1 hora, 2 horas, 4, 5 horas, hasta que cambió el día, ¿viste? Y se quedan esperando. Entonces uno mira, piensa, estamos hablando de qué pasó, qué pasó. Esto pasó siempre en la historia de la iglesia.
¿sí? Los primeros movimientos que se han mucho énfasis en lo sobrenatural y espiritual, siempre terminaban con que tal día venía el arrebatamiento. Y la gente se quedaba esperando. Esto es más viejo, es viejísimo. ¿Pero por qué? Si uno lo buscan por YouTube, arrebatamiento África, y van a la gente que está cantando, esperando la venida del Señor, y no vino. Pero algo tan sencillo que es que nadie sabe la hora y el momento, está en la palabra. ¿Cómo puede ser algo tan obvio y no se conozcan por el pueblo de Dios? Y ahí es cuando tenemos que decir, bueno, ¿dónde estamos? Por supuesto que este contexto no es el mismo que el de África, ¿sí? Pero, ¿qué es el mundo que pasa ahora? ¿Cuál es la voz profética de la iglesia? ¿Y por qué no nos entiende? No se entiende porque estamos hablando en analógico. Y el mundo este está en digital. ¿Sí? Las estadísticas, hasta el día de hoy, en el mundo cristiano, especialmente las que más podemos tener, que son el movimiento evangélico en Estados Unidos, únicamente volvió a la iglesia el 42% previo a la pandemia. 42%. ¿Sí? Es bueno o malo, no importa, eso no vamos a calificarlo, simplemente ¿sí? Decir, bueno, los otros que no volvieron eran cristianos nominales, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, la pandemia sirvió para hacer una vuelta de tuerca en nuestros mecanismos, en nuestra forma de mirar, de entender el mundo, y dice, che, ¿qué hay que hacer? Por supuesto que el mensaje básico y sencillo, y el más importante, que es la redención de Cristo Jesús, es el mismo mensaje, la misma salvación, el mismo encuentro, el mismo nuevo nacimiento, pero también tenemos que reconocer, ¿sí? Que somos una iglesia de Dios. Algunos se me enojan cuando digo así, me incluyen. Y preguntarnos, ¿por qué hoy no tenemos 30, 40, 50 jóvenes? Y ahí tenemos que reconocer que en algo no estamos comunicando, algo no estamos haciendo en comunidad. Pero no simplemente la iglesia como formato institucional, sino nosotros, cuando nos miramos con nuestros propios hijos, y nos miramos, che, ¿por qué no puedo llegar? Porque no es llegar en lo religioso, es llegar en todo. Yo hablaba con Alejandro recién, y los pibes cuando tenía que explicar algo del celular, ¿viste? O algo, y dice, para, nada más despacio, y cambio de vuelta. Pero, sí, es sencillo para vos, pero no es sencillo para mí. Y ahí esa brecha no es únicamente una brecha que tengamos como iglesia institución, es una brecha que tenemos como sociedad, hasta el salto que hay, ¿sí? Tecnológico, cultural, etcétera, con nuestros hijos. Por eso siempre digo una palabra, la repito continuamente, en el texto de, si no me equivoco, con Malaquías, en el último momento, dice, en el último tiempo, cuando se aceleren los tiempos, ¿sí? El corazón de los hijos se acercará a los padres, el corazón de los padres se acercará a los hijos para que los hijos se acerquen a los padres, ¿no? Dice el texto, que resumiéndolo, un contexto profético, etc. Yo digo, simplemente dice el texto, es que el esfuerzo de acercarse a la generación naciente es nuestro. El primer paso hacia el nuestro, no es el de ellos. Y nosotros hacemos al revés, queremos que ellos nos entiendan a nosotros. No, vamos al revés. Primero entendámoslos para poder acercarles y ellos, una vez que los entendamos, se van a acercar a nosotros. ¿Sí? El aceleramiento de los tiempos, cuando dice la palabra, que el que cosecha, ¿sí? Se junta con el que siembra. Es un texto muy difícil de entender, es un texto que habla sobre el aceleramiento de los tiempos, nos cuesta entenderlo completamente, y yo siempre ese texto rescato lo práctico del texto, que es el texto que el primer paso es de los padres hacia los hijos. Tomémonos el esfuerzo de escuchar, de conocer su mundo,
de entender su mundo sin juzgarlo, para luego esa es la puerta para que ellos se acerquen a nosotros. Y ahí hay un misterio, ¿sí? Y dirá, ah, pero yo te doy el secreto, después aplicalo, ¿sí? Te hablo como un padre de una de 25 y uno de 18, ¿sí? Preadolescencia, porque hasta los 25 sos adolescente hoy. Y te digo que ese esfuerzo de hacerlo es el nuestro. Porque por ejemplo, con el más chico es más difícil. Ese salto entre 18 y 25 es enorme en cuanto el mundo, la cosmovisión, etcétera. Cuando estaba Jesús, en el texto de Juan 8, 21. Yo tengo dos textos para usar hoy. Y perdónenme, pero voy a hacer como una mezcla. Una licencia teológica, digamos, para intentar cambiarte la mirada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nuestras propias miradas son muy estructuradas por cómo crecimos en la fe. ¿Sí? Depende, yo siempre digo, yo más o menos un tiempo conocerlo, te digo de qué pedrigue religioso tenés. Es decir, qué rasgos denominacionales, diríamos en una época, ¿no? Eh, y uno se ve, de impronta, ¿no? Siempre digo, la impronta del movimiento evangélico o cristiano en el cual yo crecí, se te ve, se te sale, ¿sí? Cuando hablas, cuando charlamos, etcétera. Y eso posiblemente, que en un momento fue muy bueno y que en un momento después hubo un proceso de unidad, ¿sí? Donde todos nos asemejamos, no importan las denominaciones, dice que Argentina es casi el único país en el mundo, está viendo estadísticas, en el cual la iglesia está más unida que en ningún otro lugar del mundo. Es decir, en Europa, por ejemplo, el que es, eh, por ejemplo, presbiteriano no se junta con el que es bautista, y el que es bautista no se junta con los luteranos, que ya son casi como los dinosaurios, ¿viste? Los luteranos son como los dinosaurios. Hay que encontrar. Un día aparece un luterano acá. Y dice, pastor, ¿qué día hacen la cena? Porque yo soy luterano. Y dice, bueno, sinceramente, ni yo sé cuándo hacemos la cena. Acá, digamos, vamos, cuando se le ocurre al pastor, la hacemos más o menos una vez por mes, ¿sí? Hay que le gustó porque la hagamos, porque tener una de esas. Pero, y la mujer que era como, si no tomaba la cena, estaban como fuera del sistema. Como la cena del Señor es algo conmemorativo. Es decir, es hacerlo en casa, cuando nos juntamos a comer, con amigos, esa es la cena. Y la presencia del Señor en el momento, en el punto más común de todo ser humano, que es cuando nos juntamos a almorzar, a comer, hay que dar más lindo, ¿no? Almorzamos, vamos a almorzar, decimos nosotros, claro, vamos a comer. La idea es siempre que hagan lo que hacen siempre, ¿no? Lo que más repiten, acuérdense de mí. Y cuando hay esta persona, y dice, luterano, dice, y hay iglesias luteranas argentinas, creo que son 2 o 3 nada más. Sí, digamos, de protestante, no hay más fiel que un luterano. No sé si me explico. Ni calvinista, ¿sí? Yo uso los nombres esos y quedan como fuera de, porque hay gente que no sabe ni qué forma son. ¿Qué juego de fútbol? Me dice. No, no es un jugador de fútbol. Son las bases de la reforma, ¿sí? Hay gente que no sabe que nosotros no somos protestantes. Mira como somos protestantes en el sentido técnico. No somos protestantes, somos evangélicos. Porque si vos mirás el protestantismo, más allá que devenimos del protestantismo, el protestantismo prácticamente es casi igual que la Iglesia Católica, sin los santos, ¿sí? Sin las imágenes. Después la estructura religiosa fue exactamente igual. ¿Por qué? Porque se forma en el Imperio Alemán, que no era alemán en ese momento, ¿sí? Y duplica es decir, primero que les barren todas las iglesias católicas y se las quedan para ellos, y ahí la estructura es igual, verticalista, etcétera. Los movimientos evangélicos vienen básicamente de la idea congregacional, ¿sí? No la verticalidad,
si no episcopal, para que tengan más técnico, sino que la fe es igual para todos, y la iglesia cuando se congrega, sí puede buscar la voluntad de Dios y debatir más horizontal, como se en Jesús. Porque yo vengo con ese bautista, cuando había asamblea, y era no había nada de espiritual. ¿Sí? Se discutía desde cómo se gastaba, en qué se gastaba para comprar, no sé, la lavandina, ¿sí? Hasta no sé cosas para bajar. Con eso son temas simplemente administrativos, ¿viste? Bueno, pero vamos al texto. Juan 8. Este texto, ¿por qué lo voy a usar? Es un texto en el cual Jesús modifica el lenguaje. ¿Cómo modifica el lenguaje? En, no hablaba en arameo como hablar, no me refiero a eso. La forma que quiere explicar algo, comienza a explicar de una manera que los que están escuchando no lo entienden. Y usa, ¿sí? Posiblemente, un lenguaje, yo diría que es para este tiempo, ¿sí? En el cual el ser humano, por la ciencia, tiene la mayor capacidad de mirar para arriba, ¿sí? Que antes no hacía, de una manera extraordinaria. Por ejemplo, hoy los científicos están atentos al 3I Atlas. Es un cometa que apareció, ¿sí? Y empiezan todas las conjeturas humanas, ¿no? Y están viendo que viene y es mucho más grande, pues no es de los que ya conocíamos, como el Halley, etcétera, que pasan sistemáticamente. Uno nuevo en el vecindario, dijeron. Entonces los tipos empezaron a estudiarlo, a ver qué pasaba. Claro, pero la humanidad antes no miraba para arriba, ni tenía las herramientas para mirar para arriba. Y este es un texto que Jesús habla en ese lenguaje, ¿sí? Y vamos a tomarlo como una curiosidad para poder entender los contextos y que esto de analógico y digital, que nos cuesta tanto a nosotros, ¿sí? También el mundo de Jesús, nuestro mundo, tiene que empezar a nosotros, los creyentes, desprendernos de la estigmatización del lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo qué significa esto? Que le damos tanto significado a algunas palabras que ni siquiera están en la Biblia. ¿Sí? Un ejemplo, yo pensé, es la palabra pecado, ¿no? La palabra pecado significa, entonces debemos traducirla es errar el blanco. Pero, cuando uno dice, estás en pecado, eso que casi como agarro la masa y ¡fuck! ¿Viste? Lo crucifico casi como Jesús, lo liquido, ¿sí? Es una condena, una forma de condena. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces los chicos, en el lenguaje digital, dice, che, mira que sos pecado. No lo entienden nada. No se entiende. ¿Sabes qué lo peor de todo? Que no nos preguntan qué quisimos decir. Y no pregunta por las dudas, ¿viste? Dice, ellos dirían, ¿qué se fumó? Algo así dirían los pibes, ¿sí? No en el contexto de creyente, bueno, más o menos, pero en el contexto, ya, ¿qué te fumas? Entonces, y ahí nos perdemos nosotros, nos perdemos en el lenguaje, y no transmitimos la idea, no transmitimos el mensaje, no transmitimos el poder del reino, no transmitimos nada. Y nos quedamos, yo soy analógico, yo soy analógico, soy analógico, soy analógico. Y me voy a morir siendo analógico. Morirte como quiera. Pero la tarea del reino es comunicar. Y vamos a ser analógicos, y mañana vamos a ser digitales, y mañana vamos a hacer, no sé cómo será con la IA, ¿viste? Pero el tema es que hoy, ya prácticamente, después de 2 años que se esbozó públicamente la IA, hoy no hay ningún sistema que utilice que no tenga IA. En los celulares tienen IA, ¿viste? Y dice, ¿quieres que te arregle lo que escribiste más ordenadito? Y te da opciones. Entonces, esto viene tan rápido, y ahí viene el texto que dice el aceleramiento de los tiempos. Es decir, esto viene, hermano, que pica, ¿sí? Que todo lo que viene en conocimiento, aceleramiento de las cosas, va a ser muchísimo más rápido.
muchísimo más rápido. Le preguntan si me voy a morir de analógico, pero la palabra lógico suena lindo, no, no, porque es más lógico, no, no significa eso. ¿Te vas a morir analógico? Te vas a ir al cielo igual, no te preocupes, analógico o digital. Pero el tema es que la utilidad es para hacer la tarea de reino. ¿Viste? Hacer la tarea de reino. Me muero analógico. Es sencillo, yo digo, esto es sencillo. Si vos dices conmigo no vas, y el Señor, hoy llévame. Si no te lleva hoy, si no te lleva hoy, es porque tenés que aprender de analógico a digital. ¿Y el esfuerzo de quién es? De los padres, de los viejos nosotros. Y el texto dice, vamos al 20, el 23, y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús no usaba tanto este lenguaje. Juan, uno ve que Juan el evangelio es más diferente a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Juan le, Juan le captó, ¿por qué Juan le captó este lenguaje a Jesús? Va a ser una divina por qué. ¿Por qué es que Juan capta mejor todo el lenguaje de Jesús que escapaba al contexto? ¿Por qué? Porque Juan era más joven. Juan ya estaba para esa época en modo digital. Y Pedro se ponía analógico. Ya lo conocemos, ¿no? Analógico, analógico. Pero Juan, que era el más joven y el que más vivió, ¿sí? Casi el que no murió por martirio, murió por muerte natural. Juan el ser más joven, tenía eh, la, el cerebro estaba plasticidad, se llama. O sea, porque viste, o sea, se llama plasticidad neuronal o lo que llaman la neurociencia. La neurociencia dice que la neurociencia nada, es una ciencia que estudia cómo funciona el cerebro. Y hasta los 25 el cerebro es plástico y hay que cuidarlo mucho porque está en la formación. Es decir, está en proceso de maduración hasta los 25. A partir de 25, el cerebro empieza a perder plasticidad. Eso fue así como fue, así como. Quiere decir que, no, no, hay muchas cosas que le pueden hacer para, para forzar eso que siga funcionando. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, si sos mayor, aprende algo nuevo, haz esto nuevo, un idioma nuevo, es decir, las conexiones neuronales, ¿sí? Hay que forzarlas para que arranquen, para que funcionen, para que se multipliquen. Pero, como Juan era el más joven, Juan plasma esto en texto. Y dice, ¿por qué Jesús dice, yo soy de arriba? Cayó bien, no se preocupe. Es para darle un poco de naturaleza al culto. Pero Juan le dice, Jesús dice, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y nota, ¿qué significa ser de abajo y ser de arriba? Bueno, de abajo significa esto, este mundo. Y arriba, ¿cuánto arriba? ¿Cuánto más arriba? Pero Jesús nos explicó todo el detalle. Lo que sí dice, mira, hay abajo y hay arriba. Y yo soy de arriba. Sí, el vino. Y acá empieza a hablar de un lenguaje que los fariseos no lo entienden qué quiere decir. Pues este tipo, ¿qué quiere decir? Pues la pregunta de fondo era, ¿quién era Jesús? ¿Sí? Y este texto tiene que ver un poquito con eso. Entonces Jesús le vuelve a decir, te repito el texto, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y acá
el pecado es el error, ¿sí? De no creer en él, quién es. Y si uno identifica quién soy yo, ustedes la están perdiendo. No pueden comprenderlo. No toman el momento de su tiempo. Y Jesús les habla. Miren que aparte del texto dice, nadie habla como habla él. Si cuando lo van a apresar, está más atrás del texto este, dice, ¿por qué no lo apresaron? Porque nadie nunca habló como habla él. ¿Y a qué se referían? Que el lenguaje que Jesús usaba despertaba cosas en el hombre. Despertaba cosas. No ataba cosas. Despertaba. No dormía la gente. Lo despertaba. Y esto pasa cuando nosotros hoy queremos usar un lenguaje analógico, cuando los menores de 25 funcionan en un lenguaje digital. Entonces, en vez de despertar, dormimos. ¿Ves? No, fíjate, los chicos, cuando empezás a hablar, miran para allá, empiezan a mirar para otro lado, porque no despertamos nada en ellos. Y el reino de los cielos, lo que viene siempre es a despertar, a despertar. Y acá es donde nos encontramos en el momento en el cual cada uno debe mirarse a sí mismo, no renunciando a lo recibido, porque lo que recibimos nos trajo hasta acá, pero sí mirar adelante y decir, ¿cómo entiendo el reino? ¿Lo entiendo como predicó el pastor de turno o lo entiendo como está en la palabra? Y busco, y aunque no lo comprenda 100%, me despierto a que el mensaje, ¿sí? El mensaje que recibimos podamos comunicarlo en esta nueva generación. Yo soy uno de los convencidos, ¿no? Es decir, es algo personal. Yo creo que si el Señor viniera, lo llamamos su segunda venida, muchos de los creyentes no lo van a reconocer. No sé, tengo esa intuición, porque hemos imaginado por ejemplo, el arrebatamiento, si uno lo ve expresado en unas películas cristianas, ese tipo de cosas, hay una imaginación tan grande que no va a tener nada con la realidad que va a acontecer. Es nuestra imaginación. ¿Viste que de repente van en el avión y se aparecen? ¿Sí? ¿Y cómo es? De más que no era el piloto, es una creyente y se quedó y pusieron a aterrizar. Pero, y tenemos una imaginación, ¿sí? Que no es bíblica, ¿sí? Ni siquiera que es espiritual, sino que tiene que ver con algo que nos va a hacer no reconocer este momento. Entonces, Jesús le dice, bueno, comienza con el lenguaje un poquito más complicado. Dice, yo soy de arriba. Y le pregunta al serano, arriba del techo, arriba de, ahí no había edificios muy altos, ¿no? Arriba de la montaña, ¿sí? Arriba. Y por supuesto que Jesús les da un toque más en la apertura, pero Jesús es claro. Y a Nicodemo le dice, mire, Nicodemo, mirá, tenemos que hacer de vuelta. Dice, ¿cómo hago para hacerlo de vuelta? Y dice, mirá, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo quieres que te expliques el espíritu? Es decir, si vos querés andar con el Ford Falcon, está bien, pero no me quiera que te explique cómo funciona un auto híbrido, o un auto solar, o un auto eléctrico, porque no lo entendés a entender. Por más que andes, si vos andás bien con el Ford Falcon, si andás, andás. ¿Sí? Si funciona, funciona. Pero no empieza a explicar, che, ¿cómo? Yo quiero híbrido, y después no podés tocar el auto porque no sabés ni cómo funciona. Entonces Jesús le dice igual a Nicodemo, che, Nicodemo dice, mira, tienes que saber nacer de vuelta, del agua y del espíritu. Y entonces dice, ¿cómo? Para entrar de vuelta en el vientre de mi madre. No preguntes, papá, Nicodemo, no estamos hablando de eso.
¿Se entiende? El tipo pensaba eso. ¿Por qué? Porque no le daba para otra cosa. Nacer de vuelta, sí, bueno, que nacer de vuelta, que volver a nacer de vuelta. Tengo que entrar en el vientre de mi mamá y volver a ser parido. Eso pensaba Nicodemo. Entonces Jesús le dice, mira, tranquilo, yo te las voy a explicar en la forma que puse a entender, pero te voy a explicar todo lo espiritual porque no vas a entender. Y puta, hoy, ¿sí? Después de tanto tiempo, hemos avanzado, ¿sí? Hay cosas que sabemos más, pero hay muchas cosas que no vamos a poder comprender del todo. ¿Por qué? Porque este Falco no da para esto nomás, ¿sí? Y eso quiere decir. Pero hay un entendimiento que es en el espíritu, que muchas veces no necesita ajustarse para actuar a los parámetros del tiempo que toca vivir, sino que siempre va un poquito más allá. ¿Sí? Y puede actuar en lo espiritual intuitivamente, sin necesario de entender estas cosas. Yo dice, mire, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. ¿Sí? ¿Nosotros dónde somos? No, no. Según el texto bíblico, nosotros somos de abajo. ¿Sí? Pero podemos tener un pie acá y un pie allá. ¿Sí? No podemos tener los dos pies allá. Si no pasa como en África, fueron todos a buscar hacer una avenida a los montes y no vino el Señor. Es decir, tener los dos pies allá, guarda. Que el Ford Falcon no funciona muy bien con los dos pies allá. ¿Sí? Entonces, un pie acá y un pie allá. Y no podemos dejar de ser esto, que somos embajadores, y entender que hay mucho más, pero debemos transmitirlo en la forma práctica que produzca vida y que produzca ser y que produzca apertura y más en el tiempo este que nos toca vivir. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo. Bueno, y acá comienza de vuelta con un lenguaje complicado. ¿No? Y Jesús dice que lo que escuchó es lo que habla, ¿sí? Y acá nos cuesta a nosotros entender la experiencia de comunión entre el Padre y el Hijo, que es lo que está dando Jesús. ¿Por qué? Y porque nos cuesta entender también nosotros la comunión. Nosotros hacemos así generalmente, ¿no? Entonces, acá hacemos, nos conectamos y nos conectamos. Nos conectamos y nos conectamos. Si nos convertimos la primera vez, y ahí nos conectamos. Sabemos que había un enchufe, todo estaba la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Voy a trabajar, desconecto. Vengo a dormir al culto, conecto. Tengo un problema, y ahí conecto. ¿Sí? Y después, ¿qué hago? Paso el problema, desconecto. Y así es el, el, el fenómeno de la comunión que experimentamos en términos generales. Porque el andar, que Jesús habla acá, es estar conectado en forma permanente. Esto no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la experiencia de fe. ¿Sí? Y para que tengo que conectar, porque si no, este mundo no funciona. ¿Cómo no funciona? Si la idea es esa, está conectado para impactar en el mundo que vivimos. Y ahí le empezamos a hacer trampa ¿a qué? A la tecnología de Dios. ¿Cómo es la palabra tecnología de Dios? Porque, bueno, porque la comunicación es una tecnología, no es física, es espiritual. Es como después acaba lo analógico lo digital. Es tecnología. La cosa es que no podemos pensarla. Lo mismo que cuando yo digo, ¿qué es un milagro? Un milagro es la ciencia de Dios que no conocemos. Si vos explicás a Dios cómo es un milagro, tú lo vas a poder explicar. Lo que no entendemos somos nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque por supuesto que te va a explicar cómo lo hizo. Tocó acá, allá, pim, pim, pum, pa, arregló esto, tocó bien y lo arregló.
pero escapa a nuestra física. Por supuesto que sí, porque la física espiritual es otra, pero la física, pero no es que la espiritual es todo como dos alitas y todo viento. No, porque el cielo es algo palpable. Y ahí entramos una maraña, ¿sí? De todo lo teológico que hemos inventado en 2000 años, de cómo que es el cielo. Mira, es más, el Islam tiene un cielo más sencillo. El islamita tiene un cielo que sabe que va al cielo y tiene un harén de vírgenes. Es lo que el tipo sabe. Y con eso ha funcionado bárbaro. Por eso los tipos se inmolan, ¿viste? Te ponen una bomba y revientan. Si no, pues te morís por Alá y te espera, si te premio, un harén completo en el cielo y lo tienen todo detallado, ¿viste? Una cosa. Bueno, pero ellos tienen un cielo, entonces nuestro cielo es más como, que todavía no lo podemos expresar, ¿no? Nosotros que es un cielo que no existe, es un cielo que produce muerte, el del Islam. Y uno ve todos los rasgos, y ve todo el proceso, y uno ve todo un proceso diabólico atrás de eso. Pero nosotros cuando hablamos del cielo, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y que eso que se de arriba, le dice. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos tanta data del cielo? Porque tenemos tarea acá. Y que tenemos tarea. Y si no estamos en el cielo, es porque tenemos cosas que hacer y comunicar. Y acá viene el tema de vuelta, wow, que no me canso de repetir, estamos en un proceso histórico, ¿sí? De tiempos, no tiempos humanos, tiempos de Dios, ¿sí? Interactuando con la humanidad, en los cuales la iglesia está perdiendo. ¿Viste cuando dice la Biblia, si quedar Efeso de la tierra? Bueno, estamos perdiendo el rol de lo profético por quedarnos encerrados en las cosas que hemos inventado. Sí, sí. La mayoría de esta teología es construcción humana. Lo único que es inalterable es esto, la palabra. ¿Sí? La palabra tiene una interpretación teológica, la que hacemos nosotros, que viene del siglo pasado. No es que la interpretación teológica va a alterar la esencia de lo que hizo Jesús. No, eso es inalterable. Lo que está cambiando es el mundo y tenemos que empezar a hablar en el lenguaje que despierta la expresión de fe que produce sed, porque este mundo necesita, profundamente está clamando a gritos, la búsqueda espiritual. Y si no, hacer la prueba, ¿sí? Y fíjate, indagar qué cree la gente. No le preguntes, che, ¿qué cree la gente? No. Fíjate en qué pone su esperanza. ¿Sí? Y el mercado de lo espiritual hoy se ha ampliado de tal manera que el cristianismo está como uno más en el, ¿cómo se dice? Eso, ¿sí? Y como que, bueno, compro azúcar, edulcorante, ¿sí? O no sé, entonces, y ahí pareciera que la fe cristiana está puesta como uno más. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido el tiempo en el que estamos viviendo y cómo comunicar el mismo poderoso mensaje de tal manera que produzcan sed. O vos cuando querés hablar del Señor a otro, dices, pero bueno, pues, no, yo creo en tal cosa, no, pero yo está bárbaro, dicen, pero yo creo, no sé, yo hablo con los ángeles, yo hago Reiki, yo hago, viste, sí, pues soy muy espiritual ese tipo. Y sí, en verdad es espiritualidad mal conectada. Pero el tipo y no produce ser, no produce ser. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Que el mismo poderoso evangelio lo estamos
encasillando, encarcelando en un lenguaje, ¿sí? Viejo, analógico. Y no nos animamos a meternos en la cancha a ver qué partido se está jugando hoy. No el que se jugó ayer, el que se está jugando hoy. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué? Bueno, porque el escenario, ¿sí? Cambió. Se llama 2025. 2025, no 2000. Y Jesús comunicaba de acuerdo a la comunicación de su tiempo, la oportunidad y el momento de su tiempo, inclusive su nacimiento en su lugar tenía que una oportunidad histórica, que era el lugar de comunicación de todos los continentes conocidos, y nosotros hoy no podemos escuchar la estrategia de Dios para este tiempo, porque ni siquiera podemos escuchar la estrategia de Dios para nuestros hijos. Y yo soy algo bueno, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Un ejemplo, es un ejemplo sencillo. Yo nunca obligué a mis hijos a venir a la iglesia. Por supuesto que los traía conmigo, ¿viste? Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. El que primero que digamos, uno de los míos me dijo, no quiero ir porque me aburro. Entonces, insistí 2 veces más y después no insistí más. Confiando en que Dios es bueno. Y que la palabra, sí, la palabra, la fe. Pero también con una profunda bronca conmigo mismo de no poder entender su vida. Pero también sabiendo que no puedo insertarlo en mi mundo, sino en el mundo que vive. Entonces, ayer me dice, papá, voy a hacer un curso porque voy a ser camillero de la campaña de la COVID. Decía, hace 6 meses ni siquiera había iglesia. ¿Sí? Y dale, para adelante. Hacé tu experiencia. ¿Sí? Y nada, tratar de me cuenta, ¿sí? Está acomodando tu lugar, ¿sí? Y digo, ¿por qué? Porque si yo lo obligaba al formato, o a ser hijo del pastor, o a un montón de cosas, sabía que eso iba a generar el anticuerpo que le iba a dejar para siempre. Y yo, aunque posiblemente sufría un tiempo, sabía que lo que se sembró iba a dar fruto. Y no lo iba a estar vacunando. ¿La vacuna para qué? La vacuna para que no te agarre el virus. Entonces, si vos te vacunan con un evangelio más o menos, ¿sí? de obligación, todo eso, claro, después no te prende nunca la fe verdadera. Y la idea acá es que te prenden, no que no te prenden. Y bueno, entonces, uno dice, bueno, y aún estoy aprendiendo esto, ¿no? Sigo, ¿cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta aprender? Y esto no hay que hacerlo con un sentido de culpa, no no sirve para nada. Si no decimos, para, che, en vez de ser nacer de golpe, ser como niño, o no nacer como nuevo nacimiento, sino, Jesús decía, si no son como niños, no van a ver el reino de los cielos, no van a entender el reino de los cielos. ¿Y a qué se refería Jesús? Y a eso, la capacidad de aprender, la capacidad de absorber el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Sí? A mí me pasa por uno de los trabajos que hace, los que no me conocen como parte de que dice que soy el pastor de la iglesia, sí, tengo mi trabajo, mis cosas, eh, y uno ve cuando viene una persona grande, relativamente grande, ¿no? Yo tengo 58, pero por ahí no tiene 65, 67, no es tan grande, grande, grande. Y dice, y viene y dice, no, yo no uso, no hago transferencia.
¿sí? No transferencia. Y después viene uno de 90. Dice, che, pasame el alias. No, ¿qué pasó? Pero son los dos viejos iguales. Uno decidió no aprender más y el otro decidió seguir aprendiendo. ¿Qué sé yo? ¿Sí? ¿De a qué le conseguimos? ¿Un lustrado o no lustrado? Es a qué me refiero. ¿Sí? Porque, bueno, hermano, y otros negocios raros. Lustrado natural lo que es el honk. ¿Sí? Claro, ¿viste? Si vos no tenés una expectativa, qué sé yo, empezá a ver ¿cómo se llama? El calendario, no, el muestrario. Ah, no, pastor, ¿cómo dice eso? Es horrible. Claro, campeón. Si vos estás sin querer hacer nada, sin querer cambiar, sin querer aprender, nada, agarrar el muestrario y empezar a elegir juntas. Porque te queda ahí al cielo. Claro. Pero ¿por qué uno usa el extremo para enseñar? Porque no aprendemos y no chocamos con la realidad. ¿Viste? ¿Por qué? Porque cuando uno va al velorio, ya ahí no se puede hacer nada. Uno cuando me ha tocado hablar, no sé lo que me gusta mucho hablar en los velorios, pero me ha tocado hablar. Si lo conozco a la persona, uno puede. Digo, y si uno mira alrededor, ¿y qué le habla a los que están? ¿Viste? Entonces Jesús le dice, bueno, vamos de vuelta. Los de arriba, digamos. ¿Sí? Y empieza a cambiarle el lenguaje. Le cambió el lenguaje. Trata que no está todo plasmado el texto. Es que posiblemente los evangelistas, cuando van transmitiendo y escribiendo, también escriben lo que perciben ellos. Pero Juan, como era más joven, era digital, empezó a captar cosas que Jesús decía que no captaban y las plasma en el texto. Y Jesús empieza a hablar de todo el mundo, de toda la creación existente. ¿Qué? Toda la creación existente, arriba y abajo. Hoy podríamos llamarlo posiblemente arriba, es decir, la creación, las dimensiones, es decir, montones de expresiones que tiene la ciencia hoy para ampliar esto y que están, sí, porque ¿dónde están? Sí, los demonios. ¿Cómo explicamos nosotros? Entonces yo le decía chiste a mi hijo, decía, ¿sabes que es un camillero? Le decía. Dice, sí, más o menos, sí, lo que yo ando endemoniado, le digo. Y me quedo mirando, ¿viste? Le digo, porque es el camillero en la España de la Gondi, ¿viste? Y claro, ¿dónde están? Pablo habla el príncipe de la potestad del aire, intentando explicarlo. Y después en Efesios, él habla de potestades, de huevo, y empieza a enumerar montones de cosas. Quiere decir que el universo está poblado por todos lados. Guarda que el mundo está expectante mirando hacia arriba. ¿Sí? Y dice, bueno, ¿y esto que viene de allá qué es? ¿Qué sé yo qué es? Y estamos estudiando porque no se ha conocido. Pero lo importante no es esto que está entrando en nuestra galaxia, sino que en el mundo mira para arriba. Los científicos miran para arriba. Y la palabra dice que Jesús dice, yo soy de arriba. Yo soy de arriba. Y nosotros tenemos que tener la posta, ¿sí? La claridad, ¿sí? Para hablarle a este mundo que está mirando para arriba y que tiene una profunda búsqueda de espiritualidad. Hoy la iglesia está en nada, ¿sí? Está en, digamos, decreciendo. No solo por un tema demográfico, es decir, que las personas tienen menos hijos, ¿sí? Sino que está decreciendo porque después de la pandemia, muchos de los que iban a la iglesia, ¿sí? Estaban en congregados. No importa si quieran congregarse como algo esencial, el tema es que posiblemente su fe se apagó, y ahí está el dilema.
pero no entendieron que les hablaba del Padre. Cuando dice el verdadero, ¿no? Pero el que me envió es verdadero. Y los tipos no entendieron, dice Juan la Clara, en el texto, que hablaba del Padre. Y dice que Jesús usaba un lenguaje que los llevaba a preguntarse. ¿Sí? Me gustó mucho bien. El domingo explicaste complicado, me dice, que no puedo darle menos, tengo que generar preguntas. Mi tarea de pastor no es solucionarte la vida, ni tener todas las respuestas. Mi tarea es que te encuentres con el Espíritu Santo, que Él enseña todas las cosas. Pero para eso, mi tarea es generar la inquietud, generar la incomodidad, generar las preguntas, para que vos busques en el lugar adecuado, que es el Espíritu Santo, que va a enseñar todas las cosas. Entonces le dice Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. Y ahí está de vuelta la idea de comunión, ¿no? En la conciencia continua de la presencia de Dios. Entonces yo hablaba hace un ratito, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. Yo estoy junto y sentí la presencia de Dios. Che, y en el trabajo, no, ahí no sentí nada. ¿Por qué? Porque apagaste. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿la presencia de Dios es algo emocional o es algo tangible? Y ahí está el problema. Y Jesús le dice que él sentía siempre la comunión con el Padre. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es mucho más espiritual de lo que lo hemos enseñado. ¿Por qué? Porque por un tema de praxis, la iglesia mucho tiempo enseñó en base al error, al pecado. Esto es pecado, 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 esto es pecado. Entonces la gente agarraba un pequeño manual y con eso más o menos andaba. Es decir, ¿los cuidaba eso? Por supuesto que sí, pero no les daba la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso era externo. Iba la información, algunos la aplicaba y otros no. Pero él está diciendo, cuando habla este texto, le habla de un grado de comunión al cual deberíamos imitar que Jesús. Y Juan lo capta más que el resto del resto, y le dice claramente, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él ha dado. Y ahí está algo que nosotros no logramos captar, que es la comunión, que sentirse en la presencia continua. Porque hacer lo que al Padre le agrada no es que me está dando instrucciones, yo ya sé lo que tengo que hacer, cómo resolver la problemática. Y ahí es lo que nos cuesta entender una frase que también Juan dice más adelante. Dice, el Padre en mí y yo en ustedes. No entendemos todavía lo que es la comunión. ¿Sí? Sentimos uno con el Padre a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado la espiritualidad. ¿Sí? Hemos enseñado la parte externa, hemos enseñado un montón de conducta, conocimiento, pero no espiritualidad. Lo que tú haces es poder sentir la guía de Dios en cualquier cosa que hago, en mi trabajo, cuando voy a la panadería, cuando tomo un colectivo. Y ahí es cuando Jesús le dice que Él, siendo la esperanza, ellos no pueden entenderlo. Y después dice esto, que hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él, pero no los fariseos. No, ¿por qué?
porque era tanto lo analógico que tenían, para hacer una manera simple, que los tipos no querían el analógico. Tampoco. Tenían todo combinado con lo analógico. Su sistema religioso, su lugar, posición en la escala social, ¿sí? Una cosa, viste, ser maestro, decir, ser un escriba, decir, es como, claro, como ahora, es decir, el ujier, el discipulador, es decir, cuando se transforma en la categoría, ¿sí? Ya está. ¿Y vos qué sos en la iglesia? ¿Desde qué sos en la iglesia? Pero, pero eso todo es cultural y es circunstancial. No digo que sea malo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que a veces se convierte en un fin en sí mismo y pierdo la frescura del reino. Y si me doy cuenta, como sencillamente como. Y si cuando me voy el domingo apagué, bajé la llave, es que algo no. Esa llave tiene que estar prendida. El texto es mucho más largo, no me quiero, ya que me entregaron tarde, el momento de. No quiero echar la culpa a nadie, porque yo he echado la culpa, pero me entregaron tarde. Y me robaron, me afanaron como 20 minutos de predicación. Pero yo quería volver al texto de la armadura, ¿viste? Esta era una explicación para. Te digo, esta aplicación es para 3 horas y media. ¿Viste? Pero no puedo ganar. La armadura, cuando hubo la armadura, y después estuvimos hablando, predicando con Gustavo sobre el casco, la salvación, ¿eh? Yo te diría simplemente para que te dejo para que lo mastiques en casa un poquito, ¿sí? Eh, y si no entendés, pues vienes el jueves y le preguntar a los chicos los jueves. ¿Cómo se lava las manos, pastor? Y si no, piden una entrevista con Gustavo. En Efesios, ¿sí? Empezar me llaman Juan de Efesios, ¿no? Estas Biblias, el poder. Es decir, vos tomás que Pablo siempre la idea, que Pablo utiliza un sistema comunicacional, ¿sí? Estoy explicándose, de acuerdo al tiempo. Entonces usa la armadura de un romano para enseñar el ejercicio. Como explicaba el otro domingo, no puedes explicar esto de vuelta con la armadura del romano, porque no hay romanos, ni hay armadura, ¿sí? Entonces vos tenés que tomar, si tiene la ubicación de estas cosas, donde las pone Pablo, tiene un sentido práctico. Nosotros hablamos del yelmo el otro día, pero vos este texto tenés que tomarlo así. Prácticamente agarrás y buscas, ¿sí? La palabra clave, ¿sí? Es verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación, espíritu. Si vos tomás las palabras claves de este texto, que son estas, y después la aplicación práctica, ¿sí? Hoy podríamos transformar, si ejercicio, ¿cuál es el ejercicio? Usar las palabras claves y tratar de ponerle hoy cuál sería la mejor explicación. ¿Viste? Como usé yo el otro día, traté de ser gracioso en el sentido del casco y la Fórmula 1 y de nuestro estrella actual que es para Pinto, ¿no? Es decir, no puedo subir del auto en el casco. Entonces, y bueno, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me ejercito? Tomo los valores que son inalterables, ¿sí? Que son las palabras clave. Y luego, ¿cómo hago para transmitirlo? ¿Cómo hago para transmitir esto a un nieto, a un hijo adolescente? ¿Cómo hago para transmitirlo? Y acá está por la tarea abierta. No te voy a dar otras explicaciones, ¿sí? Simplemente te voy a dar un ejemplo que no tengo que comentar, que fue un error que yo cometí cuando tenía a mis hijos. Antes de dormir me enseñaba la Biblia. Entonces, me enseñaba la Biblia, usaba los textos clásicos, ¿no? La, la que más vendía era David y Goliat. ¿Sí? Yo explicaba, esa vendía bárbaro. Entonces me dijo, como dormir, ¿qué querés que te cuente? Y me volvía al mismo texto. Entonces, y yo exageraba, ¿viste? Entonces, lo agarraba para que mi hijo se enganchara. A tal punto
que una vez le pregunto, ¿qué quieres que te lea? La historia de Goliat. Ahí me quedé pensando. Y se ve que había exagerado demasiado con lo de Goliat, que la estrella era Goliat y no era David. ¿Viste? Pero me dice, contame la historia de Goliat. No, David y Goliat. No, no, la historia de Goliat. ¿Viste? Y a veces cometemos esos errores, ¿no? Pero te das cuenta cómo comunicamos la versión, cómo impregna el otro, ¿sí? Cómo impregna. De todas maneras, la palabra puede enseñar, ¿no? Pero a veces se guarda no agregarle mis ideas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Nicolás era más grande, era eso, ¿viste? Aparte de la época en la cual los chicos miraban sus dibujitos, donde no los pavadas, digamos nosotros, los chicos, sino que eran todos peleadores, eran poderes mágicos, ¿viste? Imagínate, Goliat era un tipo grandote, tenía, hablaba, decía cualquier cosa a los demás, y ¿viste? Enganchó Goliat. Y se transformó la historia en la historia de Goliat. Pero, hacer ejercicio, eso es el ejercicio espiritual. Toma la armadura de Dios, ¿no? Si querés ponerte todo el texto de Juan que leí, y fíjate las palabras claves de la armadura, y dices, che, ¿cómo transmito esto? Sí, tienes que fijarte cómo funciona, ¿no? ¿Por qué está en la cabeza? ¿Por qué están los pies? ¿Sí? La presto del Evangelio de paz. En los pies, ¿por qué? Porque donde voy, llevo, llevo. Voy al laburo y soy pacificador. No, vamos a ver, no el sindicalista que quiere romper todo, me explico. Puedo ser sindicalista, pero sin romper todo. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Para no mezclar ideologías. Pero evangelio de paz. Porque en la Edad Media hubo 3 cruzadas, también en el evangelio, recuperar la Tierra Santa y liquidaron a cuanto podían. Entonces dice evangelio de paz. ¿Sí? Las buenas noticias. Entonces, bueno, en cada lugar tiene una función. Pero ¿cómo? Mi ejercicio es cómo transformo este texto maravilloso que tiene que ver con lo que soy para explicárselo a alguien hoy que no vivió en el Imperio Romano. Y esa tarea, ¿sí? Me va a hacer como un test. ¿Cuán analógico estoy o cuán digital? ¿Y qué hago? Me aferro al analógico, me muero analógico. No, debería tener sabiduría, porque pensando en general todas las cosas, si cómo llevo esta palabra, y ahí ponete a alguien que necesita algo de esto. Ponete en mente, ¿no? Alguien que necesite de esto. Por ahí no es todo el conjunto, pero es una parte. Pero ¿cómo le hablo de fe a esto? Y ahí busco la guía de Dios. Porque Pablo, cuando escribe a los Efesios, también buscó la guía de Dios para comunicar el mensaje de la forma que pudieran entender. Y nuestra tarea es esa. No pasamos 5 horas explicando la armadura. No, porque el cinturón se ve acá y porque. Y el tipo te va a escuchar, hasta que se va a dormir. Porque no se va a poner una armadura romana para ir a ningún lado. No se la va a poner. Entonces, sí, ¿cómo hago este ejercicio? Y acá es lo que yo estoy incentivando, es para que lo esté. Y para que el Espíritu te enseñe todo. Y si probá, y no importa si al principio no te sale, porque el ejercicio, ¿sí? ¿Cómo se llama el cerebro? La plasticidad. No se recupera de un día para otro, pero se recupera, ¿sí? Porque no hay límite físico para el espíritu. Y si es un milagro con un tipo que le falta una pierna, ¿cómo no hacer un milagro con tu cerebro? Y si no te sale y se equivoca, che, vení contar, che, salió mal, ¿qué pasó? Y si salió bien, también vení contando. Para eso son los testimonios, cuando uno está en el culto. Pues vamos a orar.
Si estás buscando un catálogo, lo que voy a recomendar a un amigo que tengo en la iglesia. Pero si estás buscando un catálogo ¿sabes a qué me refiero, no? De que ya está, tengo todo hecho, lo único que me falta es que se me llegue. No, si estás buscando eso, ¿sabes todo lo divertido que puede ser tu vida de ahora hasta que el Señor te llegue? Lo innovador, lo nuevo. ¿Imaginas poder ver todo lo que Dios va a hacer en este tiempo, en este mundo tan cambiado? Es decir, no te quiero spoilear la película, pero lo que te quiero decir es, che, si vos no tenés sed, ¿cómo querés transmitir eso? Si vos no tenés sed, ¿cómo querés transmitir eso? Si la iglesia no puede ser la voz profética, si yo no puedo ser la voz profética, te diría hasta nuestra Argentina hoy, ¿pongo esperanza o desesperanza? Y esto tiene que ver con las ideologías, porque todas son del diablo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pero no, nosotros no es una ideología, lo nuestro es poner esperanza. Yo pongo esperanza. Y con ese dato solo, bien argentinizado, y yo digo, che, mañana lunes, me levanto de laburar, ¿pongo esperanza o pongo desesperanza? Y ahí, no sé, buscar la armadura que quieras, pero poné esperanza. Porque si vos que sos de arriba y abajo, no puedes meter esperanza. ¿Quién la va a hacer en este mundo? Es decir, ¿cuánto crees que va a durar la paz, ¿sí?, entre Israel y Gaza? No sé, hasta que se rearmen los dos bandos de vuelta. Y viene un tipo y dice, no, porque es una escena profética, que va a pasar esto, va a pasar lo otro. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Y me causa gracia eso. Porque nuestra tarea no es esa. Nuestra tarea es anunciar las buenas noticias, con un lenguaje que la gente entienda y que provoque lo que provocaba a Jesús. Y dice, che, nadie habló como este tipo en el momento. Nadie habló. ¿Por qué? Y porque el grupo religioso ya hablaba otro lenguaje que nadie entendía. Por eso no vieron a Jesús. Pero los que estaban buscando y tenían sed, empezaron a entender el lenguaje de Jesús y querían. Oramos, ¿sí? Padre amado, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias por el chiste de la consola, Señor, que nos sirvió para predicar. Y gracias porque tú estás. Queremos ser, primeramente, en lo más cercano, en los nuestros. Poder acercar nuestro corazón al de las generaciones que nos preceden, que van a continuar la tarea, Señor. Acercarnos para conocer su mundo y que ellos se acerquen a nosotros, para poder así hacer el trasvase de la antorcha a la generación que viene. Sabemos que el esfuerzo es mío. ¿Qué debemos hacer? Enséñanos y danos tu palabra y tu voz. Y te pido, Padre, que ahora este ejercicio que mandé a hacer en casa, cada uno de los que han escuchado la palabra, lo puedan llevar a la práctica, poder agregar lo que viene de tu vida, de tu espíritu, para hablarle a alguien puntual, alguien que necesite una palabra de esperanza. Porque sabemos que esto no está desconectado. Si no hay a quien hablarle, no va a haber guía. Y con estas tres cosas, Señor, yo sé que tú vas a obrar en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Listo? Y te invito a una última canción y te invito a ofrendar. ¿Cómo vas a ofrendar?
Si vos estés con tristeza, no ofrendes. Si sentís que perdés, no ofrendes. Yo soy el único pastor que tiene más motivos para que no ofrendes que para que ofrendes. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios no negocia con nadie. Su generosidad está siempre presente, aunque no tengas. Pero tu ofrenda significa, primeramente, salir de la economía del mundo o de la economía de nuestro país y decir, yo prospero más allá de las circunstancias, porque mi provisión viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.